¿Alguna vez han imaginado cómo sería descubrir que todo lo que conocían sobre la humanidad estaba equivocado? Que los seres humanos podían ser infinitamente más crueles que cualquier pesadilla que hayan tenido. 8 de agosto de 1938, Mauthausen, Austria. 304 hombres bajaron de un tren venido de Dachau ese día. La mayoría eran austriacos y alemanes, hombres comunes que hasta pocos meses antes vivían vidas normales. Algunos tenían familias, otros tenían pequeños negocios. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. En 24 horas, descubrirían que el mundo que conocían había terminado para siempre. Esta no es solo la historia de esos primeros prisioneros de Mauthausen, es la historia de cómo un lugar puede transformarse en el infierno en la tierra en una sola noche, cómo personas comunes pueden convertirse en monstruos, y cómo la dignidad humana puede resistir aún cuando todo lo demás es destruido. Si ustedes valoran conocer estas historias que moldearon nuestro mundo, dejen su like ahora. Es así como logramos seguir trayendo estos relatos fundamentales para ustedes. La llegada al infierno, cuando la realidad superó la pesadilla. Para entender el horror de esa primera noche, necesitamos regresar algunas horas. Tarde del 8 de agosto de 1938. El tren se detuvo en una pequeña estación cerca de la ciudad de Mauthausen, en Austria. Los 304 prisioneros que bajaron no sabían que estaban siendo transferidos de Dachau para construir un nuevo campo de concentración con sus propias manos. La mayoría usaba un triángulo verde en sus uniformes, el símbolo que los nazis usaban para identificar criminales comunes. Pero la realidad era bien diferente. La gran mayoría estaba presa por pequeños delitos contra la propiedad, robar comida durante la crisis económica, no pagar impuestos. Pequeñas infracciones que antes de los nazis resultarían en multas o algunos días de prisión. Pero ahora, bajo las nuevas leyes nazis, esos hombres eran considerados enemigos del pueblo, y Mauthausen sería su destino final. El lugar escogido por los nazis no fue accidental. El campo quedaba próximo a la cantera Wiener Graben, propiedad de la ciudad de Viena, localizada a cerca de 3 kilómetros de la ciudad de Mauthausen, en la Alta Austria, a 20 kilómetros al sureste de Linz. Heinrich Himmler, Oswald Pohl y Theodor Eicke, tres de los hombres más poderosos de las SS, habían visitado el lugar algunos meses antes. Las canteras de granito les interesaban mucho. Los planes megalomaníacos de construcción de Adolf Hitler y Albert Speer exigían materiales de construcción más allá de lo que la industria alemana podía proporcionar en la época. ¿Quién haría el trabajo? Los prisioneros de los campos de concentración, seres humanos que habían sido despojados de todos sus derechos. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, los prisioneros vieron un paisaje que parecía normal: colinas verdes, una pequeña ciudad austriaca a lo lejos, el río Danubio brillando bajo el sol de verano. Pero eso duró apenas algunos segundos. Los guardias de las SS que los esperaban no eran como aquellos de Dachau. Eran nuevos, jóvenes, ansiosos por probar su crueldad. Algunos apenas tenían 20 años y estaban experimentando por primera vez el poder absoluto sobre otros seres humanos. ¡Raus! ¡Raus! ¡Schnell! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Rápido! Los gritos comenzaron inmediatamente. Garrotes golpeaban las espaldas de los prisioneros. Perros ladraban y mostraban los dientes. En cuestión de minutos, el paisaje pacífico de Austria se transformó en caos total. Pero eso era apenas el comienzo. El verdadero horror comenzaría cuando el sol se pusiera. Los prisioneros fueron forzados a marchar colina arriba por cerca de 3 kilómetros hasta el lugar donde Mauthausen sería construido. Muchos ya estaban débiles después de meses en Dachau. Algunos se desplomaron durante la caminata. Los guardias de las SS los pateaban hasta que se levantaran o simplemente los dejaban atrás. Cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, los prisioneros descubrieron una verdad aterrorizante. No había campo alguno. Había solo 4 barracas de madera en construcción. Esos prisioneros fueron forzados a trabajar y construir su propio campo. Ellos serían los arquitectos de su propia prisión. Pero primero, necesitarían sobrevivir la primera noche. ¿Cómo creen que se sintieron esos hombres al darse cuenta de que tendrían que construir su propia prisión? Dejen su opinión en los comentarios. El ritual de la deshumanización, transformando personas en números.
Mientras el sol se ponía sobre la colina de Mauthausen ese 8 de agosto, algo aún más siniestro que la construcción forzada estaba a punto de suceder: la transformación sistemática de seres humanos en números. El primer comandante del campo, capitán de las SS Albert Sauer, había llegado apenas una semana antes para supervisar la instalación del campo. Sauer presidió el establecimiento inicial del campo el 1 de agosto de 1938 y permaneció como comandante hasta el 17 de febrero de 1939. Sauer era meticuloso, frío, eficiente. Para él, los 304 hombres que llegaron ese día no eran personas, eran números en una planilla, herramientas para un proyecto. El proceso de registro comenzó inmediatamente después de la llegada. Los prisioneros fueron ordenados a formar filas frente a la primera barraca. Uno por uno, fueron llamados para adentro. Ahí dentro, funcionarios de las SS sentados detrás de mesas de madera improvisadas comenzaron el ritual de deshumanización. Nombre, profesión, motivo de la prisión, religión. Cada respuesta era anotada en formularios mimeografiados. Pero las preguntas eran solo teatro. Lo que realmente importaba venía a continuación. A partir de ahora usted no tiene nombre. Usted es el prisionero número... Y entonces un número era gritado y sellado en una ficha. Los primeros prisioneros de Mauthausen recibieron números que comenzaban en 1. El prisionero número 1, el prisionero número 2, el prisionero número 304. Números que tendrían que memorizar instantáneamente, porque olvidar su número significaba golpiza, o algo peor. Pero los números eran apenas el comienzo. El verdadero horror estaba en los reglamentos, que fueron leídos en voz alta para todos los prisioneros. Cualquier intento de fuga será castigado con la muerte. Cualquier acto de sabotaje será castigado con la muerte. Cualquier falta de respeto a un guardia será castigado con la muerte. Cualquier queja sobre la comida será castigada con la muerte. La lista continuaba, y continuaba, decenas de crímenes que eran castigados con la muerte. Al final, los prisioneros entendieron una verdad aterrorizante. Prácticamente cualquier cosa que hicieran podría ser usada como excusa para matarlos. Después de los reglamentos, vino la distribución de los uniformes. Ropas rayadas sucias, rotas, que olían a sudor y miedo de los prisioneros anteriores. Muchas no quedaban bien, a muchas les faltaban piezas. Eso también era a propósito, para que los prisioneros se sintieran ridículos, vulnerables, menos humanos. Y entonces vino la asignación de las barracas. El primer campo consistía de apenas 4 barracas, pero comenzó a crecer rápidamente. Cada barraca fue diseñada para cerca de 100 personas. Pero 304 prisioneros fueron apretados en las 4 barracas como sardinas en lata. No había camas, solo paja esparcida en el piso de madera. No había baños, solo cubos de metal en la esquina de cada barraca. No había calefacción, solo las paredes de madera entre ellos y el frío de la noche austriaca. Pero lo peor aún estaba por venir, porque conforme llegó la noche, los guardias de las SS decidieron que era hora de mostrarles a los nuevos prisioneros quién mandaba ahí, y lo hicieron de la forma más brutal posible. Mientras los prisioneros trataban de acomodarse en las barracas superpobladas, los guardias comenzaron lo que llamaban inspección nocturna. Pero no era inspección alguna, era terror puro. Grupos de guardias de las SS entraban en las barracas con linternas y garrotes. Escogían prisioneros al azar y los arrastraban hacia afuera. Los otros prisioneros podían escuchar gritos, pero no podían ver lo que estaba pasando. Y ese era el punto. El miedo a lo desconocido era un arma poderosa. Algunos hombres regresaban golpeados, otros no regresaban hasta el día siguiente, y algunos nunca regresaron. Esta era la primera lección de Mauthausen. Estabas completamente a merced de personas que no te veían como humano. Y eso era apenas el comienzo. Imaginen estar en esa barraca oscura, escuchando los gritos allá afuera, sabiendo que ustedes podrían ser los siguientes. ¿Cómo creen que reaccionarían? Comenten abajo. La noche del terror, cuando las tinieblas revelaron la verdadera cara del mal. Las primeras horas de la noche del 8 al 9 de agosto de 1938 quedaron marcadas para siempre en la memoria de los sobrevivientes como la noche en que descubrimos lo que éramos para ellos. Nada. Conforme la oscuridad caía sobre la colina de Mauthausen,
Una verdad terrible se reveló. Los guardias de las SS no eran solo hombres siguiendo órdenes, eran sádicos que habían encontrado el lugar perfecto para liberar sus instintos más sombríos. Lo que pasó esa primera noche no estaba en manual alguno, no era política oficial, era crueldad pura, aplicada por hombres jóvenes que de repente tenían poder absoluto sobre otros seres humanos. Alrededor de las 22, cuando todos los prisioneros ya estaban apretados en las 4 barracas, los juegos comenzaron. El primero fue lo que los guardias llamaban pase de lista sorpresa. La sirena sonó en el medio de la noche. Todos los prisioneros tuvieron que salir corriendo de las barracas y formarse en fila en el patio central. Pero este no era un pase de lista normal. Era una prueba de quebrantamiento psicológico. Los prisioneros se quedaron en posición de firmes en el frío de la madrugada austríaca, vistiendo solo los uniformes delgados y rotos, mientras los guardias de las SS caminaban entre las filas con linternas, deteniéndose al azar para gritarle en la cara a un prisionero o golpear con garrotes las piernas de otro. El pase de lista duró 4 horas, 4 horas de pie, en silencio absoluto, mientras guardias adolescentes experimentaban diferentes formas de tortura psicológica. Algunos prisioneros se desplomaron. Inmediatamente fueron golpeados por los guardias hasta que lograban levantarse. Si no podían, eran arrastrados a una esquina del patio y dejados ahí, sangrando en la tierra fría. Otros trataron de sostenerse unos a otros cuando vieron compañeros cayendo. Fueron inmediatamente separados y golpeados por formación no autorizada de grupos. Pero lo peor no era el frío, ni las golpizas, ni siquiera la humillación. Lo peor era darse cuenta de que eso era solo el comienzo, que esos hombres tenían toda la noche y todos los días siguientes para inventar nuevas formas de tortura. Cuando el pase de lista finalmente terminó, alrededor de las 2 de la mañana, vino la segunda fase del terror, las visitas individuales. Los guardias comenzaron a escoger prisioneros al azar y llevarlos para interrogatorios en una pequeña cabaña de madera que servía como oficina temporal. Lo que pasaba ahí dentro, nadie lo sabía, pero los gritos podían escucharse en todas las barracas. Algunos hombres regresaban después de 1 hora con marcas de golpizas. Otros regresaban después de varias horas, apenas pudiendo caminar, y algunos no regresaban hasta el día siguiente, cargados inconscientes por otros guardias. Uno de los prisioneros de esa primera noche, cuyo número de registro sobrevivió en los archivos nazis, fue el prisionero número 23. Él nunca regresó del interrogatorio. Fue la primera muerte oficial de Mauthausen. En realidad, un asesinato cometido por guardias que querían probar hasta dónde podían llegar. Nadie preguntó qué había pasado con él. Nadie se atrevió. El mensaje estaba claro. Cuestionar cualquier cosa podría costar la vida. Pero tal vez el aspecto más aterrorizante de esa primera noche haya sido darse cuenta de que los guardias se estaban divirtiendo. Se reían mientras golpeaban prisioneros. Hacían apuestas sobre quién aguantaría más tiempo de pie durante el pase de lista. Inventaban juegos crueles, como forzar prisioneros a arrastrarse en el lodo o a hacer ejercicios hasta desmayarse. Para ellos no era trabajo, era entretenimiento, y en ese momento los prisioneros entendieron que no estaban en una prisión común. Estaban en un lugar donde la crueldad humana no tenía límites, donde las reglas normales de la civilización simplemente no existían. Conforme las horas pasaron, algo comenzó a cambiar en los prisioneros. Aquellos que aún pensaban que podrían apelar a la humanidad de los guardias, pararon de intentar. Aquellos que aún creían que la pesadilla terminaría pronto, comenzaron a aceptar que eso podría durar para siempre. Y aquellos que quisieron resistir, bueno, esos aprendieron rápidamente que la resistencia abierta significaba muerte segura. Cuando el sol finalmente salió en la mañana del 9 de agosto, los 304 prisioneros que habían llegado el día anterior ya no eran los mismos hombres. En una sola noche, habían sido quebrantados, transformados, deshumanizados. Pero algunos, de forma extraña, también habían descubierto algo sobre sí mismos, que eran más fuertes de lo que imaginaban, que podían soportar cosas que ni sabían que era posible soportar, y que no importaba lo que los nazis hicieran con sus cuerpos, había una parte de sus mentes que no lograrían tocar. Esa sería la base de la supervivencia
para los años terribles que vendrían. ¿Qué creen ustedes que mantenía a esos hombres vivos psicológicamente durante horrores así? Comenten sus reflexiones. Los primeros muertos. Cuando la esperanza comenzó a morir. El amanecer del 9 de agosto de 1938 trajo un descubrimiento que marcaría para siempre el tono de lo que Mauthausen se convertiría. Los primeros muertos. Cuando los guardias de las SS ordenaron que todos los prisioneros salieran de las barracas para el pase de lista matinal, quedó claro que no todos los 304 hombres que habían llegado el día anterior estaban presentes. El prisionero número 23 nunca regresó de su interrogatorio. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente detrás de la cabaña de madera, con señales claras de golpiza fatal. Pero los guardias de las SS tenían una explicación oficial. Intento de fuga. Era mentira, por supuesto, pero era una mentira que serviría como modelo para miles de muertes futuras en Mauthausen. No importaba cómo alguien muriera, siempre sería registrado como intento de fuga, o resistencia a la autoridad, o suicidio. Además del prisionero número 23, otros 2 hombres también no sobrevivieron la primera noche. Para diciembre de 1938, Mauthausen tenía casi 1000 prisioneros, menos 13 que fueron liberados y 34 que murieron, pero esos primeros 3 establecieron un patrón terrible. El primero había sido golpeado hasta la muerte durante el interrogatorio. El segundo había sido forzado a hacer ejercicios hasta que su corazón se detuvo. El tercero, un hombre mayor con problemas cardíacos, simplemente no pudo soportar el estrés psicológico y físico de la primera noche. Pero lo que más impactó a los sobrevivientes no fue solo la muerte de esos hombres, fue la reacción de los guardias de las SS. No hubo investigación, no hubo preguntas, no hubo ni siquiera una pausa en las actividades del campo. Los cuerpos fueron simplemente arrastrados lejos, y la rutina continuó como si nada hubiera pasado. Para los guardias, esas muertes no eran tragedias, eran estadísticas, números en un reporte que sería enviado a Berlín como prueba de que el nuevo campo estaba funcionando adecuadamente. Los prisioneros sobrevivientes recibieron una lección brutal. Sus vidas no tenían valor alguno, eran desechables, reemplazables, menos importantes que el ganado. Pero había algo aún más siniestro detrás de esas primeras muertes. No fueron accidentes, fueron pruebas. Los comandantes de las SS querían descubrir exactamente cuánto los prisioneros podían soportar antes de morir. Querían establecer los límites de la resistencia humana para poder maximizar el trabajo extraído de cada prisionero antes de su muerte inevitable. Era un experimento científico macabro, usando seres humanos como cobayas. Durante el pase de lista matinal, el capitán Sauer hizo su primer discurso oficial para los prisioneros. De pie sobre una caja de madera improvisada, con su voz fría y metódica, él explicó las reglas de Mauthausen. «Ustedes están aquí para trabajar hasta la muerte», dijo sin emoción. «Algunos de ustedes morirán hoy, otros morirán mañana. Algunos pueden durar semanas o meses. Eso depende enteramente de ustedes. Si trabajan duro y obedecen todas las órdenes sin cuestionar, pueden vivir un poco más. Si tratan de resistir, sabotear o escapar, morirán inmediatamente. Es así de simple». Y entonces él señaló hacia donde los cuerpos de los 3 hombres muertos habían sido dejados. Esos hombres no entendieron las reglas. ¿Ustedes entienden? El silencio que siguió era ensordecedor. No era solo miedo, era la comprensión colectiva de que ya no estaban en un mundo donde la vida humana tenía valor. Después del discurso, vino la primera jornada de trabajo. Los prisioneros fueron divididos en grupos y marcharon hasta la cantera Wiener Graben, donde comenzarían la construcción del propio campo que los mantendría presos. El trabajo era brutal, especialmente en la cantera, donde los prisioneros eran forzados a caminar en columnas subiendo las escaleras de la muerte, 186 escalones empinados, cavados en el granito, cargando grandes bloques de granito en las espaldas. Tenían que hacer eso varias veces por día, sin descansar, mientras eran constantemente golpeados y atacados. Pero ese primer día, las famosas escaleras de la muerte aún ni existían. Los prisioneros tuvieron que cavarlas de la roca sólida, sabiendo que cada escalón que cavaban los acercaba a su propia muerte. Durante esa primera jornada de trabajo, 2 prisioneros más murieron.
uno de agotamiento después de cargar piedras por 12 horas sin parar. Otro fue accidentalmente, aplastado por una piedra que los guardias dejaron caer sobre él. Al final del primer día completo en Mauthausen, 5 de los 304 prisioneros originales estaban muertos. En menos de 24 horas, casi 2% de la población del campo había sido asesinada. Era un ritmo de muerte que, si se mantenía, significaría que todos los prisioneros estarían muertos en menos de 3 meses. Pero esa era exactamente la intención. Para muchos prisioneros, la deportación a Mauthausen significaba llegar a un campo de la muerte. Sus registros prisioneros eran marcados con RU, Rückkehr unerwünscht, retorno indeseable. Prisioneros que se encuadraban en esta categoría deberían trabajar hasta la muerte. Esa segunda noche en Mauthausen, los prisioneros sobrevivientes se acostaron en su paja sucia en las barracas superpobladas, sabiendo que probablemente era una de las últimas noches de sus vidas. Algunos lloraron silenciosamente. Otros oraron. Muchos simplemente se quedaron en silencio, tratando de procesar la realidad de que el mundo que conocían había terminado para siempre. Pero algunos, muy pocos, pero algunos, comenzaron a hacer algo diferente. Comenzaron a planear. No fuga. Eso sería suicidio. Pero supervivencia. Ellos comenzaron a observar los patrones de los guardias, a memorizar horarios, a identificar qué guardias eran más crueles y cuáles podían ser evitados, a descubrir pequeñas formas de conservar energía durante el trabajo. Esos hombres ya estaban pensando no solo en sobrevivir el día siguiente, sino el próximo mes, el próximo año, por más imposible que pareciera. Ellos no lo sabían, pero se estaban convirtiendo en los primeros especialistas en supervivencia de Mauthausen, y sus técnicas salvarían no solo sus propias vidas, sino las vidas de miles de prisioneros que llegarían en los años siguientes. ¿Cómo creen que esos hombres encontraron fuerzas para planear la supervivencia, aun viendo la muerte alrededor? Dejen sus reflexiones en los comentarios. El nacimiento de un sobreviviente. 48 horas después de pisar Mauthausen por primera vez, los 299 prisioneros sobrevivientes ya no eran las mismas personas que habían bajado del tren de Dachau. Ellos habían visto compañeros ser golpeados hasta la muerte. Habían trabajado hasta el límite de la resistencia humana. Habían dormido en el piso como animales. Habían sido reducidos a números en uniformes rayados. Pero algo extraordinario también había sucedido. Habían sobrevivido. Y en Mauthausen, la supervivencia era la mayor victoria posible. En esos primeros días de agosto de 1938, nacía algo que se repetiría miles de veces en los próximos 7 años, la transformación de personas comunes en sobrevivientes extraordinarios. Los hombres que llegaron el 8 de agosto no sabían que estaban estableciendo las bases de estrategias de supervivencia que serían pasadas secretamente entre prisioneros por toda la duración de la guerra, que sus experiencias crearían una red invisible de conocimiento que salvaría vidas cuando Mauthausen creciera de 300 a más de 80.000 prisioneros. Desde finales de 1938, cuando había casi 1.000 prisioneros, el campo creció dramáticamente. En diciembre de 1939, el número había aumentado a más de 2.600 prisioneros. Eventualmente, en enero de 1945, los campos contenían aproximadamente 85.000 internos. Cada uno de esos nuevos prisioneros se beneficiaría, de alguna forma, de la experiencia brutal de esos primeros 304 hombres. Ellos aprendieron que la dignidad no estaba en cómo eras tratado, sino en cómo escogías responder al tratamiento, que la humanidad no podía ser quitada de ti, solo tú podías entregarla. Aprendieron que la esperanza no estaba en cuándo terminaría la pesadilla, sino en pasar un día más, y después otro, y después otro. Y aprendieron que la resistencia no siempre significaba pelea abierta. A veces significaba simplemente rehusarse a morir. Los registros nazis muestran que un estimado de 197.464 prisioneros pasó por el sistema del campo Mauthausen entre agosto de 1938 y mayo de 1945. Por lo menos 95.000 murieron ahí. Eso significa que más de 100.000 sobrevivieron. 100.000 personas que encontraron una forma de mantener su humanidad intacta en un lugar diseñado específicamente
para destruirla. Y todo comenzó con esos primeros 304 hombres que pisaron suelo austriaco el 8 de agosto de 1938, sin saber que estaban a punto de convertirse en pioneros de la supervivencia humana en condiciones imposibles. Muchos de los sobrevivientes de esos primeros días dirían, décadas después, que la primera noche en Mauthausen fue la peor de sus vidas. No porque fue la más violenta, habría noches mucho peores, sino porque fue la noche en que perdieron todas sus ilusiones sobre el mundo. Y también fue la noche en que descubrieron que eran más fuertes de lo que jamás imaginaron. La historia de esos primeros prisioneros nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana, que aun cuando todo le es quitado a una persona, libertad, dignidad, seguridad, esperanza, aún queda algo que no puede ser tocado, la voluntad de sobrevivir, la capacidad de adaptación, el rechazo a aceptar que la maldad humana es más fuerte que la resistencia humana. Esos hombres no lo sabían, pero estaban escribiendo un manual de supervivencia que sería usado por millones de personas en las décadas siguientes, no solo en campos de concentración, sino en cualquier situación donde seres humanos se enfrentan lo imposible. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, mucho menores, gracias a Dios, pero desafíos de todas formas, podemos mirar a esos primeros prisioneros de Mauthausen y aprender que la fuerza humana es prácticamente ilimitada cuando es necesaria, que la dignidad no depende de las circunstancias externas, que la esperanza puede sobrevivir en cualquier lugar, por más pequeña que sea, y aprender que, no importa qué tan oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. El 5 de mayo de 1945, el ejército americano llegó a Gusen y Mauthausen. Después de casi 7 años, la pesadilla había terminado. Algunos de los hombres que sobrevivieron esa primera noche de agosto de 1938 estaban ahí para ver la liberación. Habían resistido por casi 7 años. Habían visto lo peor de la humanidad y se habían rehusado a convertirse en parte de ello. Ellos son la prueba viva de que, aun en los momentos más sombríos de la historia, la luz humana no puede ser completamente extinguida, y sus historias continúan enseñándonos, casi 90 años después, que no importa qué tan imposible parezca una situación, siempre hay una forma de encontrar fuerza para continuar. Esta es la verdadera lección de esa primera noche en Mauthausen. No que los seres humanos pueden ser monstruosos, eso ya lo sabíamos, sino que los seres humanos también pueden ser extraordinariamente resilientes, y que esa resistencia puede hacer toda la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperanza, entre convertirse en una víctima o convertirse en un sobreviviente. Si esta historia los impactó, compartan este video. Historias como estas necesitan ser contadas y recontadas, para que nunca olvidemos tanto el horror de lo que pasó como la fuerza increíble de aquellos que sobrevivieron. Porque cuando entendemos de dónde los seres humanos pueden caer, también podemos entender a qué alturas podemos llegar. Y eso, tal vez, sea la lección más importante de todas.